Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que necesitan efectivo para comprar un automóvil. ¿Cuáles son las entidades con los préstamos más convenientes del mercado? Vamos a repasar también cuáles son las mejores alternativas para que tu dinero no siga perdiendo contra la inflación, y en el último bloque vamos a conversar con el diputado bonaerense por el Frente Renovador Jorge Zarghini para analizar la situación de la economía y lo que puede suceder luego de las elecciones de acuerdo a quién gane. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando una vez más Diego Martínez Bursaco para brindar algunas recomendaciones de inversión en este difícil contexto económico que estamos viviendo para que todos ustedes encuentren alguna alternativa para colocar su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy y vamos a arrancar justamente, bueno, acabamos de mencionar las alternativas que está buscando el público para colocar su dinero, y en agosto los ahorristas se han volcado fuertemente una vez más por el dólar ahorro. 680 millones de dólares se han adquirido, a pesar, Santi, de que la AFIP ha autorizado cupos menores, ¿no?, a los que venía autorizando en meses anteriores. Sí, en realidad el ajuste de los cupos se hizo en septiembre. Los primeros días de agosto se mantuvo el cupo de lo que fue a lo largo del 2015. 680 millones quedó muy cerca del récord del mes anterior, pero hubo un par de días hábiles menos para comprar en dólar ahorro. Pero si uno analiza las cifras, realmente extraordinarias. Estamos hablando de más de 7.000 millones de dólares, con las reservas internacionales son de 34.000. Es decir, es una locura realmente lo que se va por el dólar Amazon, como le dicen algunos, o el dólar que se usa con la tarjeta de crédito, o el dólar ahorro de la AFIP, mucho más barato que el dólar oficial. El ajuste se hizo efectivamente estos primeros días de septiembre, entre ayer y hoy, cuando la gente, esta semana, cuando la gente empezó a cobrar el salario y recurre a la AFIP en busca del dólar ahorro, se dio cuenta que le dejaron comprar la mitad de los que venía comprando, a veces un 40 o 35% menos. De ahí las quejas, el gobierno reconoció efectivamente que se hizo un ajuste, y eso repercutió también en el nivel del dólar blue, que los primeros días del mes suele bajar, justamente porque la gente compra dólar ahorro, hace el famoso puré, luego lo revende en el mercado negro para hacer la diferencia entre un tipo de cambio y otro, una brecha que superaba el 60%. Bueno, esto se pudo hacer pero en menor medida, y por lo tanto el tipo de cambio informal siguió en la semana por arriba de 15.50 o en ese entorno. Vamos a ver lo que va a pasar de ahora en adelante, pero realmente a medida que se vayan acercando las elecciones, si no hay una certidumbre cambiaria acerca de lo que va a pasar, vamos a ver cada vez mayores tensiones cambiarias. A esto hay que agregar que Brasil devaluó muy fuerte, el real superó el 3,75 esta semana, y bueno, el vecindario realmente tampoco ayuda a mantener la estabilidad en el tipo de cambio. Sí, era de esperar igual, ¿no?, que justamente, tal cual como vos decís, con estas dificultades que se vienen viviendo en el contexto internacional, con el fin de la temporada sojera, recordemos, ¿no?, que en agosto se termina de liquidar la cosecha de soja, el gobierno iba a comenzar a aplicar mayores restricciones justamente a la compra de dólares por parte de los ahorristas, que realmente el gobierno tiene una cantidad escasa de dólares para administrar, tiene prioridades políticas establecidas en función de las cuales justamente va a administrar esos dólares, y claramente la venta de dólares para ahorro no ocupa un lugar prioritario, ¿no?, en ese esquema. Lo raro es el momento en que se hace. Estamos a un mes y medio de las elecciones, ¿no? Uno podría preguntarse si la situación es tan apremiante que no se podía esperar un mes y medio más para tener a cierta, clase media. Recuerden que más de 500.000 personas compran dólar ahorro cada mes. Es mucha gente que se ve afectada por el corte del grifo, del chorro de dólar ahorro, y uno dice, bueno, ¿por qué no esperaron un mes y medio más, por lo menos hasta que pasen las elecciones? Y uno se pregunta entonces si la situación de las reservas internacionales no será un poquito
poquito más apremiante de lo que parece a simple vista. Yo insisto con esto que acabo de decir, o sea, terminó la temporada sojera, en esta época justamente empiezan a entrar menos dólares, además dólares que ya de por sí son menores por un contexto internacional más desfavorable, ¿no? Una baja importante en el precio de la soja, también seguramente menores ventas a Brasil por la importante devaluación en el país vecino. Entonces, frente a una entrada menor de dólares y a una necesidad también del gobierno de mostrar reservas estables, me parece que ahí está la explicación justamente de esta menor venta hacia el público. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar, ¿no? En este contexto, seguramente, bueno, muchos han visto su cupo reducido y ahora tendrán que buscar otras alternativas para colocar sus pesos, Diego, y desde ya, bueno, todos aquellos que tienen algún ahorro y que tienen que resolver, ¿no? En estas semanas complejas, ¿no? Con las elecciones, con el cambio electoral por delante, qué hacer con su dinero, digámosle alguna opción que podamos recomendar. Bueno, precisamente Alejandro, y en tono a lo que decía Santiago, que el recorte del dólar oficial provino y deja un poco al descubierto cuál es la situación de las reservas internacionales. Recordemos que el próximo 3 de octubre Argentina enfrenta el vencimiento de deuda más importante, que es el BODE en 2015, por casi 6.000 millones de dólares. Sí, y para aquellos inversores que son más bien cautelosos, que quieren refugiarse en moneda dura y a su vez obtener una tasa de rendimiento atractiva, quizás el bono más corto en dólares que le sigue al BODE en 2015, que ya está venciendo en octubre próximo, es el Bonar 10. Y ese Bonar 10 creo que a las tasas actuales, en torno al 9% anual en dólares, es una muy buena opción para aquellos que tienen pesos, obviamente blancos, lo quieran invertir en bolsa y sacarle un provecho a un retorno bastante interesante en ese sentido. Pues eso es una manera de dolarizarte y además a una tasa realmente que no se consigue en otros mercados del mundo, ¿no? Sí, recordemos, Ale, que por ejemplo los bonos de mercados emergentes, para tener una idea, hoy a 10, 15 años de plazo están en torno al 5 o 6%. Estamos hablando de un bono que vence en Argentina dentro de 2 años y medio que rinde casi 10%, cuando las tasas en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, están en 0%. Muy bien, Diego, clarísimo lo que acabas de decir. Vamos a seguir ahora con información para todas aquellas personas que necesitan efectivo para comprar un automóvil. ¿Cuáles son las entidades con las propuestas más convenientes del mercado local? Primero contarles que a veces es mejor ir a una entidad financiera y buscar un préstamo especial para la compra de autos que sigue siendo todavía más económico que un préstamo personal o de libre disponibilidad. Vemos cuáles son los costos, fíjense, por cada 10.000 pesos que uno pide prestado a 48 cuotas, Banco Ciudad ofrece la alternativa más económica, 362 pesos por cada 10.000. Provincia, en este caso Leasing, 378, Fiat, 380, Francés, 395 y Credicop, 401. Incorporamos en esta oportunidad algunas empresas, como Peugeot, 405, Chevrolet, 412, Renault, 417. Las mismas empresas también ofrecen planes de ahorro que son económicos. Nación, 451 tasa variable y Galicia 487 pesos, siempre a 48 meses de plazo, con 48 cuotas. Si uno quiere una tasa más baja, tiene que ir a un plazo mayor. Fíjense, Ciudad ya 350 pesos por cada 10.000, 352 Provincia, 357 Fiat, con 361 ya estamos en el Banco Francés y 373 Credicop, tasa variable en esta oportunidad. Aquí los plazos van hasta 60 meses. Renault, 386 pesos por cada 10.000, 398 Peugeot, 401 ya estamos en lo que es Chevrolet, Nación 420 y cierra la lista Galicia con 448 pesos por cada 10.000. Lo que hay que tener en cuenta no es solamente la cuota, sino también es el costo financiero, lo que uno paga finalmente entre intereses y gastos para hacerse de este préstamo. Los valores van de 32% hasta un 45%, mucha disparidad, así que también a tener en cuenta todos estos datos que pueden encontrar en nuestra página de Facebook a la hora de sacar un préstamo. Sí, información muy importante, como acabas de ver, que si tenés en cuenta en el momento de buscar una alternativa para financiar la compra de tu vehículo, podés generarte un ahorro importante en el costo financiero que vas a terminar pagando. Nos vamos con esta información a un corte. Quédate con nosotros, en instantes volvemos con mucha más información. Ya
Ya está con nosotros aquí María Cristina Cortesi para responder a todas tus consultas en este espacio que todos los viernes dedicamos justamente a vos. Te dedicamos a vos, a las preguntas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias a Con María ustedes. vamos a responder preguntas relacionadas con temas de la salud, pero antes vamos a contestar una consulta de Aldo justamente sobre la situación del Banco Comafi. Para Aldo, entonces, que nos consulta por el Banco Comafi, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 1.250 millones de pesos, depósito suma por 8.330 millones y resultados positivos, en este caso de 195 millones de pesos, según la información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Comafi. Bueno, rápidamente, María, vamos a las consultas. Por ejemplo, la de Javier, que nos explica que a su tía la atiende un cirujano determinado por PAMI. Este cirujano le dio una orden de cirugía para que PAMI se la autorice y se la dieron en un sanatorio donde el médico no opera. Por esta razón, su tía, nos explica Javier, transita entre el cirujano y PAMI varias veces por semana con un problema de salud y nadie le da respuesta. Nos pregunta cómo debe proceder, ¿no? Es vergonzoso. Bueno, sí, la verdad que sí, pero tanto para Javier como para cualquiera que esté escuchando, tiene que saber que uno de los derechos de los pacientes es el derecho a estar informado. Así que en estos casos él debería averiguar cuál es el motivo por el cual lo tienen de un lado para el otro. Y siempre, en este caso, como el PAMI es una obra social de las que controla Superintendencia de Servicios de Salud, puede ir allí a hacer el reclamo. Si es de capital, tendrá que ir a Diagonal Roque Saspeña 530 a partir de las 10 de la mañana. Si vive en alguna provincia, hoy la Superintendencia tiene delegaciones en todas las provincias. Muy bien. Así que averigüe bien dónde queda la delegación según el lugar donde se encuentre y ahí puede ir y plantear el reclamo. Muy bien, clarísimo. Vamos a seguir ahora con la consulta de Roberto. Nos dice que su médico lo diagnosticó con obesidad mórbida grado 3. La verdad que jamás había oído esta clasificación. Dice con alto riesgo cardíaco. Su obra social no hace otra cosa que enviarlo a un nutricionista que le da dietas imposibles de hacer, no aclara. Como tiene entendido que tiene que hacerse cargo de otra manera de esta situación, quiere saber qué debe hacer la entidad en estos casos y dónde puede reclamar si no actúa de ese modo. Sí, el abordaje de la discapacidad está dentro del programa médico obligatorio y los tratamientos pueden ser 3. O el tratamiento convencional, que sería a través de dietas y nutricionista, a través de un tratamiento farmacológico o bien la vía quirúrgica. Lo que pasa es que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación del año 2009 que dice que para someterte a una cirugía o a una intervención quirúrgica, que son de 2 tipos, es el bypass gástrico o el cinturón gástrico, hay que pasar por, primero, hay que reunir determinados requisitos que son criterios de inclusión. Uno de ellos es haber pasado por 24 horas en manos de un nutricionista para ver si la persona logra bajar de esa manera de peso o si bajó en un principio y después no sigue bajando, recién allí se evalúa si puede ir a una cirugía. Esto todo, por supuesto, supervisado por un equipo interdisciplinario. Los criterios de inclusión, la verdad, son muy estrictos. Por ejemplo, la obesidad no tiene que ser producto de otra patología subyacente. Hay algunas enfermedades que traen aparejada la obesidad. En ese caso, esas personas no van a poder... Por eso, nos tendría que dar, Roberto, más especificidades para pero decirle siempre, si la obra social se está comportando bien o no. Claro, pero siempre también puede recurrir a Superintendencia si es una obra social nacional. Muy bien, perfecto. Bueno, clarísimo. María, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a responder ahora, como hacemos siempre, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora.
Rosa, nos preguntaste sobre la situación de Provincia Seguros. Estos son sus números. Arrancamos con un activo de 3.515 millones de pesos, un pasivo 2.992 millones, patrimonio 523 millones de pesos, resultado positivo 150 millones, primas 3.945 millones e informa 8.834 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando con el diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Jorge Sarguini. Bueno, ya estamos con Jorge Sarguini, que es economista y diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, para analizar la situación de la economía y lo que puede suceder luego de las elecciones de acuerdo a quién gane. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, Jorge, ¿qué evaluación estás haciendo de la economía este final de mandato? ¿Está la economía para vos mejor, peor de lo que esperabas por ahí, no sé, el año pasado o en algunos meses atrás? Parecida a lo que esperaba, parecida. Yo imaginaba que este gobierno iba a seguir yendo por los atajos, tratando de demorar las consecuencias de una política económica desequilibrada, y fue por los atajos. Bueno, fiel a la historia argentina, ¿no? También. Sí, pero debo reconocer que audacia para ir por los atajos como ha tenido este gobierno, yo no conozco antecedentes en la historia argentina. Los desequilibrios son grandes, las consecuencias más visibles, naturalmente, estamos en que una economía no crece y que no genera empleo y que tiene altísimo nivel de inflación. Si uno va a la cuestión del análisis más fino macro, se va a encontrar con que todos los equilibrios están rotos. En vez de haber tenido o de ser una economía con superávit gemelo, como lo fue la organización económica después del derrumbe de la convertibilidad y la que le permitió al periodo 2002-2007 a la Argentina crecer con estabilidad, con creación de empleo, con inversiones, resolviendo cuestiones de orden social, porque cuando la economía crece con estabilidad y genera empleo, la pobreza se achica y la distribución de la riqueza mejora, pero eso se rompió todo. Hoy tenemos 7.6, 7 puntos del PBI de déficit fiscal. Tenemos cuenta corriente, el balance de pago negativa, con lo cual la economía no genera los dólares que necesita. Tenemos, voy a ser benévolo, 25% de inflación, 25% de inflación. Jorge, igual se las ha ingeniado el gobierno para lograr que todos estos problemas, todas estas cuestiones todavía no lleguen, ¿no?, a la percepción de la gente. De hecho, el consumo ha aumentado levemente, pero ha aumentado en este último mes, de acuerdo a las estimaciones de las consultoras privadas, ¿no? Como que está llegando al final del mandato sin que la población empiece a sufrir, ¿no?, las consecuencias de todas estas cuestiones. Por eso digo, hay que reconocerle la capacidad para el gobierno de ir demorando las consecuencias vía atajos, la falta de dólares, el swap chino y la falta de crecimiento real que se produce cuando en una economía crece el consumo, crecen las inversiones y crecen las exportaciones, teniendo la capacidad de inflar a consecuencia de la alta inflación que tenemos, entre otras cosas, inflar el consumo y sostener vía consumo una suerte de bienestar ficticio que está por encima de las posibilidades ciertas que da la economía. Pero bueno, también en la convertibilidad se vivía en situaciones de un supuesto bienestar que con el tiempo se paga. Lo que es muy difícil es pronosticar en qué momento la factura llega. Lo que uno está seguro que cuando trata de ir por encima de los niveles de productividad de una economía, la factura llega y en algún momento los desequilibrios se pagan. Si no, sería muy sencillo. Uno podría eternamente funcionar con déficit fiscal y financiarlo con el Banco Central, y se podría vivir permanentemente con déficit de balance de pago y conseguir los dólares por mecanismos artificiales. No se puede. En algún momento esto hay que corregirlo y es lo que le va a tocar al próximo gobierno.
Cuando uno hace ese planteo que vos contás y que parece perfectamente razonable, en el oficialismo dicen, bueno, Estados Unidos tiene déficit hace muchos años, los países desarrollados emiten y no pasa nada, acá lo que quieren hacer es el ajuste y lo que queremos nosotros es, en una economía que está en recesión, justamente hacer políticas contracíclicas, es decir, gastar más y bueno, y las consecuencias de eso es cuidar el empleo. Bueno, requiere varias cosas. Varias respuestas eso que has dicho, y es cierto, esa es la visión del oficialismo. Primero, comparar las economías centrales con las economías periféricas. No es lo mismo emitir dólares que emitir pesos. Creo que es obvia esta respuesta. En todo caso, cuando Estados Unidos tiene déficit y usa la política monetaria expansiva para tratar de reactivar su economía, nadie huye del dólar. Al contrario, el dólar es demandado en el resto del mundo. Primera diferencia, acá no los queremos ni a nosotros, a los pesos, y huimos rápidamente de los pesos. Segunda cuestión, las políticas anticíclicas se hacen en las dos fases del ciclo. El problema de que este gobierno hizo política procíclica en los momentos de alta expansión de la economía. Cuando la economía crecía, igual apretaba el acelerador del gasto público, igual con crecimiento emitía por encima de lo que debería ser. Y entonces y los excedentes que generaba la super soja se los gastaba todo porque pensaban que eran permanentes. Cuando uno puede hacer política anticíclica en los momentos de recesión, en los momentos de fuerte expansión tiene que generar los recursos para después hacerlo. Este gobierno hizo política procíclica en los momentos expansivos y ahora se quedó sin instrumentos anticíclicos porque se los gastó todos. El gasto público viene creciendo por encima del promedio del crecimiento de la economía desde hace mucho. Pero hay también, y la última reflexión, es falso este dilema de déficit o ajuste. En realidad, acá lo que estamos hablando es del problema de tasas de crecimiento, de la recaudación y del gasto, porque la recaudación sigue creciendo por encima de la inflación. Lo que pasa, voy a ser benévolo, 5 puntos por encima de la inflación, benévolo con el cálculo, pero el gasto está creciendo 10 puntos por arriba de la recaudación. Acá es un problema de tasa de crecimiento, con que el gasto crezca a niveles inferiores a lo que crece la recaudación, la convergencia es sin ajuste. Es falso el dilema. Esto es la manera de justificar un exagerado crecimiento del gasto que no tiene financiamiento. Bueno, justamente, Jorge, marcaste una serie importante de problemas que deberán ser resueltos por el próximo gobierno, ¿no? Hay 3 candidatos que vienen liderando, ¿no?, la contienda electoral. ¿Podés marcar diferencias entre ellos respecto al rumbo que puede tomar la economía luego de las elecciones o luego del 10 de diciembre? Puedo hacer el ejercicio, tengo más certeza de que haríamos nosotros y opinión sobre lo que serían las otras expresiones. Esto que marcaba recién no es una cuestión menor, porque acá este nivel de déficit se dio 2 veces en los últimos tiempos y es muy similar al de la crisis de fines de los 80 con la hiperinflación o el de fines de los 90 con el derrumbe de la convertibilidad. Lo que pasa es que la característica que tiene, insisto, de que ahora es por un excesivo crecimiento del gasto, por lo tanto yo no creo que la salida sea los tradicionales modelos de ajuste que hemos conocido en la Argentina. Si uno analiza qué puede hacer Scioli, es muy difícil. Yo vengo siguiendo la política de Scioli en la provincia de Buenos Aires y lo digo con toda responsabilidad. Para mí ha sido el peor gobierno de la historia democrática de la provincia. Scioli ha hecho un ajuste brutal con los impuestos de los bonaerenses, ha aumentado el 65% la presión tributaria, lo ha hecho con el peor de los impuestos, aunque diga que tiene un sistema progresivo porque lo hizo con ingresos brutos, que históricamente fue el 55% de la recaudación propia y ahora es el 75%, y dejó de hacer todo, derrumbó la inversión, es 1/3 de la inversión histórica. Él dice que por primera vez deja a la provincia en orden fiscalmente, que la deja con superávit. Pero tenemos 40 segundos, Jorge, para responder el eso. superávit no es real. El superávit no es real, la provincia tiene déficit y lo que tiene un déficit más grande que el fiscal es de prestación de servicios. Esto uno lo ve con las inundaciones, la falta de inversión, con los hospitales públicos en la situación en que están, las escuelas como están o las rutas bonaerenses como están. Eso se va a tener que hacer cargo el que venga. Yo creo, y con esto termino,
que acá básicamente se discute continuidad con Scioli y dos formas de cambio. Una, que lo ha dicho el propio Macri cuando dice el cepo salvo el primer día, que es ajuste de shock, o una convergencia gradual, que es la que proponemos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos a una charla realmente interesante. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos entonces con este análisis de lo que puede suceder luego de las elecciones en materia económica. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro. Gracias por haber estado ahí.